Bienvenidos. Qué bueno ver todos aquí. Poquito menos de 2000 años en el pasado, el apóstol, y como todos los apóstoles, escogido de Jesucristo, este apóstol Pablo mandó una carta al centro de Asia Menor, o como lo llamamos hoy, Turquía. Y lo mandó a una área conocida como Galacia. Galacia es en la mapa aquí, en el centro de Asia Menor, más o menos aquí. Y existía en esa área unas iglesias que fueron establecidas antes. Y sabemos que la razón que Pablo pasó por esas áreas fue de una enfermedad. Se puso enfermo, no podía mover al próximo lugar donde él quería ir. Él necesitaba parar ahí en Galacia. Y la gente ahí aceptaron lo que él predicaba, del evangelio, del mensaje de Jesucristo. Y estas iglesias que parecen eran por la mayor edad gentiles, recibieron unos hermanos que trajeron algo diferente, otro mensaje, otra evangelio. Y estos hermanos, estos que Pablo van a llamar falsos hermanos, trajeron la ley de Moisés. Y eso empezó con la enseñanza de que los gentiles necesitaban ser circuncidados. Y Pablo tenía un poquito de experiencia con este tipo que enseñaron este mensaje. Y cuando él escuchó que este tipo de hermano venía ahí a Galacia, él sentía la necesidad de mandar a los hermanos en las iglesias en Galacia un mensaje, una carta. Y esa carta es el libro que llamamos la carta epístola a las Galatas. Fue mandado a las iglesias en Galacia. Y también es grabado y conservado para nosotros hoy. Y esta carta tiene un mensaje muy profundo para nosotros. No solo era algo para un tiempo antes, pero habla a nosotros ahora, como el resto de la Biblia. Hoy vamos a mirar que está escrito en el 5º capítulo. Este es parte de una serie, de lecciones. Y ya fuimos y miremos que estaba escrito en el primer 4 capítulos. Y vamos a hoy mirar que está escrito en el 5º. Y si Dios permite, vamos a cumplir esta serie en el próximo lección. Y mirar que está escrito en el sexto capítulo. Pero nos vamos, por favor. Abremos nuestras Biblias y vamos a ver qué está escrito en Galatas capítulo 5. Y vamos a empezar con el primero versículo. Y aquí está escrito: Estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En la última capítulo, Pablo comparaba la ley y fe en Cristo. La ley, él decía que la ley él comparó la ley y fe en Cristo. Y él usaba la idea, la imagen de los hijos de Abraham. Pues la ley era como Ismael. Ismael era el hijo de un sirviente, Agar, una esclava. Y ese representa el judaísmo. Y el fe en Jesucristo es como el otro hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Sara, el hijo del libre. Y eso es el fe en Cristo. La ley de Moisés tiene
248 de veras y 365 no de veras. Era una ley enfocado en los hechos físicos. Es una ley que habla mucho de las cosas que necesitas hacer y debes dejar de hacer muchas veces de una manera de las cosas físicas. Pablo decía que es como una esclavitud, es como un yugo. Y Pedro también usa ese símbolo en Hechos capítulo 15. Hechos 15. Vamos a Hechos 15, vamos a ver el versículo 10. Y Hechos capítulo 15, versículo 10, está escrito: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este yugo era algo muy pesado, muy difícil, que los judíos no podían hacer, y ahora están tratando a poner ese yugo en los gentiles. ¿Por qué estás haciendo eso, estos falsos hermanos? Con Cristo tenemos libertad. En Cristo Él nos libró de la necesidad de una ley como la ley de Moisés. Nos libró de pecado también. Vamos a seguir y leer un poquito más. Vamos a leer el versículo 2 hasta el 6. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si ustedes reciben esta nueva doctrina, está diciendo a ellos en Galacia, si estás recibiéndolo, estás haciéndolo, estás empezando a hacer la ley de Moisés con esta circuncisión, estás declarando que Cristo no era adecuado para limpiar a ustedes del pecado. No estás adecuado para todo lo que necesitas. Que el antiguo era suficiente. Y es curioso porque eran gentiles. Ellos no estaban haciendo estas cosas. Y si van a hacer eso, estás diciendo que el viejo, ya gastado, ya se pasó, es suficiente. Peor que es necesario. Pero Pablo está diciendo que si vas a tener esa actitud y si vas a hacer eso, necesitas recordar que vas a ser obligado a guardar toda la ley, estos 248 de veras y 365 no de veras. Todas esas reglas necesitas tomar, no solo la circuncisión, pero todas las cosas, todas las fiestas y todas las otras reglas y leyes que vas a necesitar, todo eso. Y más de Cristo estás desligando, estás separando de Cristo. Caíste de gracia, abandonaste la gracia de Dios, está diciendo Pablo aquí. Tuviste gracia de Dios, tuviste Jesucristo, lo teniste tú en tu vida, en tu fe, pero ahora estás diciendo no más, me sigo a Moisés, me sigo a otra ley. Sí, la ley era importante y como leímos en los primeros 4 capítulos, tiene razón y tenía un uso, pero ahora tenemos a Jesucristo, algo mejor. Ellos en Cristo tienen por el Espíritu, por fe, la esperanza. Y no importa de dónde vienen. Pablo dice que no importa si eran judíos de circuncisión o gentil, incircuncisión,
No importa porque todos somos en Cristo. Lo importante es la fe que trabaja en ti, en amor. Y fe no es solo una idea, no es algo que solo existe en el cerebro. Es algo que puedes, y es algo más, no es solo en sentido, es algo que puedes hacer. Fe es confianza en acción, confianza en Jesucristo. Tienes tan mucha confianza en Jesucristo que vas a hacer algo con esa confianza, vas a hacer algo con esa fe. Porque sin acción, sin haciendo las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, fe es muerto, fe es muerto. Claramente, fe necesita trabajar en ti, en amor, en amor. Regresamos, versículo 7 hasta el 9. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí tenemos Pablo usando la imagen de la carrera, como él usaba también en el 1 de Corintios. Vamos a leerlo. 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 24. 1 de Corintios, capítulo 9 y el versículo 24. Y tenemos Pablo otra vez escribiendo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, ellos que corren la carrera, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Si lees el rostro, claramente Pablo no está diciendo que solo una persona va a entrar al cielo, pero él está usando de ese día, esa imagen, para mostrar que ellos, como nosotros, estamos corriendo una carrera y es difícil. Ellos estaban corriendo tan bien, tan buenísimo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó que tienen un problema ahora? ¿Qué pasó que él está escuchando que ellos están pensando en seguir este nuevo doctrina? ¿Y ahora qué? ¿Quién está tratando de tropezarte? Está preguntando Pablo. Esto no venía de Cristo. Cristo los llamaba a algo diferente. Y Pablo está diciendo, Cristo te llamaba, Cristo te enseñaba. Lo que yo te enseñó lo que era de Cristo. Y ahora estás siguiendo algo diferente. Ahora estás tropezando, cayendo y haciendo algo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto no venía de Cristo. Si Cristo quería que todos los gentiles eran circuncidados, Él iba a decirlo. Pero Él nunca decía una cosa como eso. Él nunca decía que necesitas regresar a hacer toda la ley de Moisés. No decía nada como así. También Pablo dice que necesitas tener cuidado con esta levadura. Esa levadura. Y la levadura es una imagen que también Jesucristo usaba. Y la idea es que levadura, solo necesitas un poquito de levadura. Y ese poquito puede cambiar toda la masa. Y vamos a mirar en Mateo capítulo 16. En Mateo 16. Vamos a mirar un uso de Jesucristo, de ese idea de levadura. Es en Mateo 16, versículo 11 y 12. Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Esto
es después del milagro que Jesucristo hizo a dar comida a los 4,000 personas, más, de veras, más personas. Él daba pan, de 7 panes, Él daba a todos ahí. Y Él preguntaba a sus discípulos, por favor, ten cuidado con esa levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos no comprendieron. Y aquí es como no comprendes. No estoy hablando de pan, estoy hablando de las enseñanzas, las cosas que ellos están enseñando directamente y también enseñando en su actitud y sus cosas que ellos hacen. Necesitamos tener cuidado con esa levadura, que a veces una idea pequeña puede crecer muy rápido. Muchos pueden convertir y pensar en una manera que no es en acuerdo con Cristo, no es en acuerdo con la Biblia. Necesitamos tener cuidado, y Pablo está diciendo a ellos en Galatas, a las iglesias ahí en Galacia, las iglesias en Galacia, que ten cuidado. Esos ideas pueden venir y crecer muy rápidamente, muy rápidamente. Regresamos al texto. Vamos a leer el versículo 10 hasta el 12. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predicó la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo dice que tiene confianza en los hermanos ahí. Que los de Galacia no van a adoptar lo que esos falsos hermanos están predicando. Él sentía que fue necesario para escribirlo, y gracias a Dios que sí, porque tenemos muchas lecciones, cosas de aprender de ese texto. Y Dios en el Espíritu Santo lo guió a escribirlo. Era necesario. Él lo mandó, pero él sentía que ellos no van a escuchar completamente a estos falsos hermanos. Y ellos que están predicando estas falsedades, que van a ser juzgados. Ellos van a ser juzgados y su sentencia los espera. Estos falsos hermanos están diciendo que es interesante, porque los falsos hermanos están diciendo que Pablo también estaba predicando circuncisión. Y podemos ver en Hechos capítulo 16 y versículo 3, hablando acerca de Timoteo. 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, estos falsos hermanos venían a las iglesias en Galacia y oponen a Pablo. Y están hablando que hasta Pablo tenía Timoteo circuncidado. Pues Pablo estaba predicando circuncisión. Y si eso fue verdad, ¿cómo pueden oponer? ¿Cómo pueden ser el enemigo de Pablo? Él está diciendo, ¿por qué dicen tan cosas? ¿Por qué me persecutan si porque ellos están diciendo que yo estaba predicando circuncisión como era algo importante? Si era verdad, pues Pablo quitó esa tropieza de la cruz. Es un poquito sarcástico. Y esa imagen Pablo usa también otra vez en el 1 de Corintios capítulo 1 versículo 23. En el 1 de Corintios capítulo 1 versículo 23, Pablo está escribiendo a los hermanos ahí en Corinte. El 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura.
ese idea es que la cruz era un tropiezo para los judíos. Si él estaba predicando circuncisión, bueno, él está quitando el tropiezo de la cruz. Él no está predicando la cruz, él no está predicando a Jesucristo. Y esos falsos hermanos deben ser su amigo, no su enemigo. Pero Pablo claramente no estaba predicando circuncisión, que era algo necesario para los gentiles o para cualquier persona. Pablo sigue a jugar con palabras, hacer un juego con palabras un poquito. Y dice que si estos falsos maestros son tan celosos de circuncisión, tan celosos, tan animados de circuncisión, que siguen hasta el extremo y son eunucos. Y también está diciendo, y esto es reflejado en otras traducciones, que esos hermanos deben separarse de la iglesia. Está diciendo esas dos cosas. Está diciendo algo muy fuerte para decir que es separarte de la iglesia. Regresamos al texto. ¿Por qué vosotros? Y vamos a leer el 13 hasta el 16. ¿Por qué vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Digo pues, andar en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos recuerda que solo porque tenemos libertad de la ley, no debemos cambiar esa libertad a una excusa, a hacer lo que quiere la carne. Explica que toda la ley puede ser cumplida en una frase, una idea, un idil. Eso es lo que casi todo de las 613 leyes, reglas en la ley de Moisés, puedes hacerlos todos si estás tratando de hacer esta cosa. ¿Y qué es? Que amáis a tu prójimo como a ti mismo. No debemos ser ocupados en destruir los hermanos. Y aquí es el problema. Estos falsos hermanos vienen y están hablando mal de Pablo, están hablando mal de otros hermanos. Están tratando de destruir la iglesia con sus enseñanzas, con sus ideas que ellos tienen. Y Pablo está diciendo, si vamos a hacer eso, vamos como él dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os comáis unos a otros. Vamos a comer, el hermano va a comer el hermano, y nadie va a permanecer, nadie va a quedar. Y eso es que está haciendo esos falsos hermanos, están poniendo contra Pablo y contra hermanos que están diciendo el mismo como Pablo. Y hay una diferencia, también Pablo está diciendo aquí que hay una diferencia entre carne y el espíritu. Estas son diferentes cosas que existen en dos diferentes maneras y que necesitamos tener cuidado, que los deseos de la carne eran diferentes comparado a los deseos del espíritu. Vamos a seguir en el 17 hasta el 21. El 17 hasta el 21, vamos a leerlo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundencia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne, este cuerpo, es tan egoísta, quiere que lo quiere, y están siempre preocupado en cuidando el sí mismo. El opuesto es que el Espíritu quiere. El Espíritu quiere algo diferente. Y aquí tenemos una lista de obras de la carne, las cosas que no debes hacer. Y si te regresas a la ley de Moisés, casi yo creo que todas estas cosas, hay una ley contra esas cosas. Y no es que en nuestra libertad podemos hacer cualquier cosa, claramente. Claramente esas cosas son de la carne. Solo porque somos afuera de la ley de Moisés, no es una excusa a hacer esas cosas. Solo porque la ley de Moisés dice no debes hacerlo, bueno, estamos afuera de la ley de Moisés, yo puedo hacerlo. Exactamente no es así. Hay una razón que existía la ley de Moisés. Pero que estos son ejemplos de qué vamos a hacer si solo seguimos de que quiere la carne. Si vamos a seguir que quiere la carne y no seguimos haciendo que quiere el Espíritu, que aprendemos de Jesucristo, vamos a hacer cosas así. Porque esas cosas vienen del egoísmo de la carne. La carne quiere satisfechar las cosas que la carne quiere. Y cuando seguimos eso, caemos en estos pecados. El Espíritu de Dios nos enseña a tener una diferente actitud. En Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. Y versículo 3. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es la actitud que debemos tener. Esa es la actitud que enseñaba Jesucristo a nosotros, que ponemos otras personas más importantes. Y cuando tenemos esa actitud, esa actitud del Espíritu, esa actitud como Cristo tenía, preocupado con las almas de otras personas. Y cuando tenemos esa actitud, no necesitamos la ley en la misma manera, porque vamos a dejar de hacer esas cosas, porque esas cosas satisfechan la carne, no ayuda a nadie más, destruye a otras personas cuando seguimos haciendo como cosas así, como homicidios, cosas tan horribles, cosas increíblemente terribles. Cuando estamos haciendo cosas de la carne, esos son los tipos de cosas que vamos a hacer, no como las cosas del Espíritu. Y vamos a leer acerca de las cosas del Espíritu, el 22 hasta el 26, y vamos a cumplir este capítulo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Claramente estas cosas son el opuesto que leímos antes. Y también es interesante que esas cosas no era sola esas cosas, de esas cosas de los deseos del carne, pero cosas similares a esos, tales cosas, no solo esas cosas. Eso es la cosa que es la más alta llamada de Jesucristo. No es
Solo que necesitamos dejar cosas, solo porque están escritas en una ley, necesitamos no tocar y no hacer, pero necesitamos hacerlo porque necesitamos siempre ser preocupados en ayudar a otros a venir y saber la verdad, el evangelio, ayudar a las otras personas para todos pueden ser salvados. Eso es la razón. Estamos buscando hacer ese ideal más alta, no solo una ley del físico. Y eso seguimos y podemos ver el fruto del Espíritu. Esas son las cosas que vamos a tener en nuestras vidas, las actitudes que vamos a mostrar cuando estamos viviendo en el Espíritu. Es amor y gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, y hay más buenas cosas, no hay ley contra esas cosas. Esas cosas son buenísimas cosas que necesitamos crecer en Jesucristo para tener y mostrar al mundo. Es que viene cuando sigues la ley de Cristo, esas cosas vienen. Como está escrito en Marcos 12:31, y leímos antes aquí, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la segunda ley. La primera era que sigues a Dios, que amas a Dios con todo que tú eres. Amas a Dios con todo y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí tienes toda la ley. Ahí tenemos la ley de Cristo. Los ideales de Cristo, las cosas que estamos siguiendo y tratando y rogando a Dios que podemos crecer y hacer y seguir el ejemplo de Cristo. Los que son de Cristo son crucificados. Leímos aquí pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Romanos 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, somos crucificados. Parte de nosotros muere cuando venimos a Cristo. Claramente Pablo está diciendo, somos de Cristo. La carne, estas cosas físicas, no debe ser en que necesitamos enfocarnos en la vida, pero las cosas espirituales. ¿Y qué están haciendo estos hermanos falsos? Están viendo con tensión, están irritando a uno a otro y envidiando a unos a otros. Vienen con problemas, vienen con dificultades y vienen a hacer problemas para los hermanos. Nosotros no debemos ser así. Sí, claramente tenemos una responsabilidad a enseñar la verdad y corregir a personas cuando están haciendo que no es correcto. Pero necesitamos hacerlo con amor, no como ellos que me parece que vienen, están diciendo y hablando tan mal de Pablo y están tratando a los hermanos en una manera tan horrible. Y eso solo me parece el poquito que estamos leyendo. Y también cuando Pablo tenía problemas con hermanos así antes, y que podemos leer eso acerca de eso en Hechos. Un tema que vemos en este capítulo es que lo que somos llamados es algo más alto, más profundo, claramente. No solo una lista de reglas como la ley de Moisés. Tenemos algo más, algo más mejor. Que no debemos buscar a regresar a algo como eso, como la ley de Moisés, como estaba enseñando a esos falsos hermanos, empezando con esa circuncisión. Estamos llamados a tener una actitud de altruismo, una actitud que ponemos otras personas primeros. No como estos falsos hermanos que querían enseñar sus doctrinas y estaban preocupados en enseñar esa doctrina y estaban destruyendo las iglesias ahí. Estamos
ser como Pablo, listos a enseñar, listos a ayudar, corregir con amor. Y a veces las palabras que Pablo usaba eran un poquito duros, como leímos en este capítulo, pero eran necesarios para ayudar a la gente a ver tan importante que es seguir a Jesucristo y hacer solo que Él enseñó. Necesitamos ser preocupados con otros, como Jesucristo, no de la carne, pero del Espíritu. No regresamos atrás a la ley de Moisés, buscamos adelante a hacer la ley de Cristo, adelante con el Espíritu. Y los que son de Cristo son crucificados, mueren. Pero ¿cómo puedes morir y vivir otra vez? ¿Cómo es posible? Bueno, la Biblia dice que el bautismo es una imagen de este muerto al pecado. Que en el bautismo mueres al pecado y vives a nuevo. Que tus pecados son limpiados y estás nuevo vivido. Y Pablo dice un poquito acerca de eso aquí, que ellos de Cristo han crucificado la carne y necesitas el bautismo para hacer eso. Pero primero necesitas oír el evangelio de Jesucristo, como Pablo enseñó ahí en Galacia a los Galatas. Necesitas tener fe, un fe listo para hacer las obras que Dios tiene para nosotros, un fe listo a hacer todo, a arrepentir del pecado y listo para ir adelante haciendo el bueno. Un fe listo a confesar a Jesucristo en frente de todo hombre y después un fe que te dirige al bautismo. Y en el bautismo mueres al pecado y después vives por Cristo. Si necesitas hacer esas cosas, necesitas cambiar tu vida, cambiar tu relación con Dios, por favor, toma la oportunidad que es hoy. En la iglesia aquí, los hermanos aquí en Hammond, estamos listos a ayudarte. ¿Necesitas un poquito de estudiar la Biblia? Bueno, estamos listos para ayudarte, podemos hacer un estudio. Si eres un cristiano hace mucho tiempo que no asistes a una iglesia, por favor, vienes otra vez, regresas a Dios. Si hay cualquier otro problema, cosa que podemos ayudarte, toma la oportunidad que es hoy. Gracias por tu atención.